Es verdad, te ayuda a eliminar Esa parte la hay que mala. cortarla. Está bien, conseguimos sponsor. Bueno, se le escapó a Federico. Esto es el sponsor de Yogurísimo. Lautaro Yogurísimo, el hombre que hace yogures. Recomiendo Y ahora mucho. te está saliendo la tibia, me comentaba. Sí, hice yogur griego, el último que hice, que rinde menos Vamos. en cantidad, pero es Bien. mejor para la Bien. flora intestinal y todo Muy esto. bien, la salud es lo primero. La salud La es lo salud primero. intestinal es muy importante, Sí, Lautaro. el yogur es muy importante para todo, para que te funcione el cuerpo de la mejor manera. Me encanta que, Sí. que lo Yo quiero cuidarlos. Sí, me gusta que tengamos este mensaje. Y me puedo bancar todo el bullying que quieran, pero yo voy a estar por ustedes y les voy a recomendar que coman yogur. Con edulcorante, no le pongan azúcar. Cruzado, No hace falta poner realmente, azúcar. un cruzado, un hombre que dedica su vida ¿Hay yogur vegano? al yogur. Debe haber, seguro que hay yogur vegano. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Vamos- Malagra? No, Malagra vos, no. Lauta. Vamos a hablar de cómo hay una transición del mundo del trabajo y por Al ende, mundo del desocupado. del ordenamiento de la sociedad toda hacia lo que hoy denominan muchos estudiosos como la uberización del trabajo. No es algo nuevo ponerle el nombre de sistemas de producción a un empresario o a una empresa, ¿no? A lo largo de la historia moderna Exactamente. se ha hecho eso. Hablamos de la estandarización industrial, que arranca con quizás el taylorismo, el fordismo, ¿no? Fordismo, taylorismo. Que eso. a principios del siglo XX, ¿no? Y se llamaba así por, bueno, Taylor y por Ford, donde había una estandarización racional en lo que tiene que ver supuestamente con los modos de producción, y que luego aparece el Fordismo, que además dice, bueno, y tienen que ganar bien para que consuman estos productos, pero en línea definitiva es un cambio de disciplina de lo artesanal al modo de producción de ensamble, donde cada trabajador hace una tarea repetitiva uno tras del otro, Sí. muy bien retratada por Chaplin en tiempos modernos, que si alguno lo vio lo recordará, eso que está corriendo atrás se le escapa de la línea de ensamble y va corriendo como loco para intentar llegar a los tiempos de la máquina. Sí. De hecho, el propio Ford decía que lo que tenían que lograr era que el hombre esté a disposición de la máquina y no la máquina a disposición del hombre, o sea, ese nivel, no que sea un apéndice de la máquina el hombre, Mirá. en este caso. Pero bueno, esa, ¿Y la mujer? bueno, y la mujer también, ¿Qué apéndice? el hombre ¿Cómo es el apéndice? en esa época por ahí la mujer era... El apéndice de la escoba era. No, igual según Ford tenía... Bueno, siempre la que... No. A ver, si yo me voy más a lo que pretendía Ford, la mujer era fundamental, porque regulaba no solo la vida del trabajo dentro de la fábrica o lo que sea, sino regulaba la vida social de los trabajadores. Intentaban evitar, por ejemplo, que tomen alcohol los trabajadores que laboraban en esas fábricas fuera Ajá. del horario laboral y que formen familia, porque que necesitaban la reproducción Y ahí de la... necesitaban a la mujer. Y ahí necesitaban la mujer y la reproducción de la... Novias, quiero novias. La reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Era básicamente lo que buscaban en ese momento. Sí. Y ahí ganaban mejor porque necesitaban que consuman y que con el sueldo de un trabajador alcance para mantener una familia, básicamente. Claro. Cosa que ahora por ahí no es tan así, sino todo lo contrario. En definitiva, se vinculaba y se consolidaba ese tipo de explotación. Yo voy a hablar en términos de explotación, ¿eh? Y Al que que le lo gusta, es, le gusta, lo al que es. no le gusta, no le gusta. Basta de comunismo, lo es, Bueno, basta, y el Marcelita. consumo de masas hasta que el modelo generó una crisis por la década del 70 de sobreacumulación, se producía más de lo que se podía comprar y entra en crisis ese modelo, bueno, y lo que vemos. Luego en los 90 vino un nuevo modelo o marco teórico que empezaron a llamar la McDonaldización de las relaciones de trabajo. Cada vez peores, como que. Bueno, sí, estaba vinculado a procesos optimizados de atención rápido, Progreso, de cantidad sobre calidad, si se quiere también. Era Ajá. más importante la cantidad. Y cuando hablamos de McDonaldización, es que dicen, McDonald's trabaja así y eso se va trasladando a diferentes sectores productivos de la sociedad. Por ejemplo, los médicos empezaron en los hospitales a decirles, che, vos tenés que atender a cada paciente en 10 minutos. No podés extenderte más que eso. Claro. Porque perdemos plata.
Entonces se pone la cantidad por sobre la calidad. Entonces los médicos te atendían como en un McDonald's. Sí. Pasabas rápido, salías, pasaba el otro, salía y así, pero ¿no? Te atendían y te atienden así, ¿no? Bueno, sí, ese modelo en cierto Ese sentido. funcionó bárbaro. Ese funcionó. Preguntar a Marce. Todo organizado que de la forma que lo hizo McDonald's, ¿no? Racionalizar la preparación de alimentos era en ese caso, de manera que maximiza la eficiencia en términos del capital y minimiza los costos además, ¿no? A la vez. Y además los salarios también los baja. Porque Ford tenía la idea de que el trabajador tenía que ganar Sí, que como para consumir. que si tenía, no, tenía que consumir lo que claro. se producía. Si alguien tenía que consumir Alguien todo tenía que comprarle el auto. consumo de masas, Bueno, básicamente. Claro. se equivocó Ford. Bueno, no, funcionó No un puede tiempo tener y después punto fue consumo. reemplazado por otra cosa. Y hoy ya los teóricos, hace un par de años, están hablando de la uberización del trabajo y a dónde apunta el mundo, lamentablemente, al día de hoy, que es cada vez más precarización, es como volver a los orígenes del capitalismo, donde ya no hay derechos laborales y cada vez se pierden menos, y encima, bueno, te lo visten como independencia, como que vos sos un autónomo. Como Claro, te tu propio jefe. Sí, te lo venden como autonomía y como libertad. Bueno, todo lo que hace este gobierno te lo vende como libertad, cuando en definitiva lo que te está dando es peores condiciones o más cercano a la esclavitud que a la libertad. Pero bueno, tareas como supuestos freelance o independientes sin ningún tipo de vínculo laboral, que implica que cada minuto que uno trabaja es dinero y cada minuto que uno no trabaja no es dinero. Porque si vos no, porque dependés de ese trabajo, te pagan por productividad. Sí. Por eso lo vinculo también a la reforma laboral que quieren llevar a cabo y cómo quieren profundizar y poner en reglamento una uberización formal del laburo, ¿no? Hay una consultora yankee que se llama McKinsey, que dice que entre el 20 y el 30% de la población activa en Estados Unidos y Europa ya participan de este modelo laboral en términos de uberización. un montón. Es un montón, Boludo. por eso a eso está Ya apuntando. están uberizados. Sí, donde se pagan las horas efectivas de laburo. Claro. Y no las que por ahí estás realmente dedicando al laburo, pero no estás produciendo, digamos. Por ejemplo, Claro. para poner ejemplo, siguiendo el tema de aplicaciones, vos por ahí estás esperando un viaje o un reparto y estás con el celular pendiente, Sí. estás en horario laboral, pero no estás, No estás no vas a produciendo, cobrar, no hay ganancia ahí. no vas a cobrar por estar esperando el pedido. Solo cuando efectivamente vas y llevas el pedido es cuando cobrás, básicamente. Lo mismo que las vacaciones, lo mismo que si te enfermas, lo mismo. Sí, no hay un salario mínimo, ni un salario hay. En realidad te lo venden como que vos sos socio de la empresa, no sos un empleado, sos socio. Mentira, el que se está llevando toda la papota es otro, ¿no? Y eso, volvemos a lo más primitivo del capital, donde es un trabajo sin derechos y parece que hoy gran parte de la sociedad lo acepta y lo reivindica incluso, ¿no? Como hay muchos hombres y mujeres sin trabajo, las plataformas te dicen vengan con nosotros, pero ustedes no van a ser trabajadores, sino que van a ser socios nuestros. Y vos vas a ser un trabajador independiente Vamos que crea tu asociando- propio... Sí. Bueno, eso implica muchas Acá en esta cosas. empresa, ¿eh? Eso implica muchas cosas. Por ejemplo, hay un servicio de Uber hoy que además de llevar pasajeros, lleva cosas. Necesito que me traigan, no sé, una valija de la casa de alguien. Sí. Se llama Uber Express, si no estoy equivocado. ¿Qué trae la valija del auto? La valija puede traer lo que vos quieras que traiga, no Ah, importa, perfecto, no tenés que importa, declarar no nada. pregunto entonces. No. Ah. Sí, me parece que si pasás los tantos dólares tenés que avisarle. Bueno, sí. No sé. Sí. Pues Bueno, con no Merca funciona. lo voy a decir. No. Sí, no funciona. Son Seamos motos, sonsos, no son seamos motos, sonsos, son no motos en digamos. general. Sí. Pero pone que la moto se le cae lo que llevaba. Sí, Bueno, te forma de decir que era lo que había ahí, porque había algo cerrado. sí. O te la roba el socio conductor, entre comillas. Ajá. Y nadie se va a hacer cargo de eso. Vos le reclamás a Uber y Uber te va a decir, no, nuestros términos y condiciones dicen que nosotros somos solo una plataforma que vincula a dos personas. Claro. No nos hacemos responsables si vos este servicio que contrataste no llegó a tu casa. Como Porque- Mercado Libre. Sí, en tal caso habla con el conductor. Y el conductor nos confirma que perdió tu pedido, pero bueno, nosotros no podemos hacer nada Qué por esto. buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Toda responsabilidad es desligada y ellos mientras se llenan los bolsillos, básicamente, O sea, ¿no? en el contrato no dice que yo tengo que cumplir con, tienen seguro, para ni siquiera. lo que vos me contratás. Vos me contratás para que yo te lleve algo. Ahora, si yo no te lo llevo, eso no estaba garantizado. No, porque yo soy solo un intermediario entre vos y un conductor.
no soy la empresa que te lo lleva. ¿Se entiende? Bueno, Es revolucionario. Pero eso ya existe en todos lados, porque, por ejemplo, yo que soy de mirar mucha ropa por internet, después no compro, pero miro mucho. Hay una página que se llama Mi Tienda Nube, que la usan todos los emprendedores, Ajá. y te pasa lo mismo. Si a vos te estafan, si el otro comercio no existe, Mi Tienda Nube no se hace cargo. No, te dice, yo soy un intermediario entre Claro. Sí. el vendedor. Y Mercado Libre también te lo hace, ¿eh? A veces te lo hace. A veces te lo hace, sí. Un montón de casos que conozco que le llega el paquete vacío o con un ladrillo y es muy difícil que se haga cargo Mercado Libre, salvo que hagas una denuncia formal. Todo un laburo tenés que Y hacer. vayas, qué sé yo. Con Uber es más difícil porque encima a veces no tiene oficinas en Buenos Aires, entonces Claro. a dónde denunciar, a dónde lo notificás. Pero bueno, mientras vemos que cómo se escurre, digamos, por los dedos décadas y décadas de luchas de los trabajadores por derechos laborales, ¿no? Las 8 horas, Sí. tener un salario que te alcance para vivir, básicamente. No, pero me pareció también, no tenía tan claro esto, no solo la pérdida de derechos de los trabajadores, sino de obligaciones de los empresarios. Claro. O sea, esto corresponde automáticamente a la pérdida de derechos de los trabajadores la desaparición de consumidor. obligaciones del empresariado. Sobre el consumidor que está Sobre consumiendo. el sí. consumidor y sobre, por supuesto, sobre el empleado, empleado disfrazado de socio. Claro. Pero, claro, van a una super libertad o impunidad más que libertad. Porque a mí me pasó el otro día, que yo lo comentaba acá, con un herrero que me tenía que hacer un trabajo. Y ahí el compromiso existía, de que el tipo me tenía que hacer el trabajo. El tipo no me lo hizo, le dije, bueno, no venga más, no le terminé de pagar. O sea, a Uber le tendría que haber pagado todo el trabajo y Uber me podría haber dicho, no te lo voy a hacer. Claro. Porque en ningún lado yo estoy obligado a cumplir lo que prometí. Sí. A lo sumo lo que Es terrible. A lo Es sumo lo que genial, va a hacer Uber, es genial. ponele, vos transportabas una valija con ropa y lo perdieron. Y ponele que la ropa valía, no sé, 500.000 pesos, Sí, toda la no ropa. importa, sí. Uber por ahí te dice, bueno, te devuelvo el precio del servicio. El Que viaje. por ahí salía 4.000 pesos. Ah, el viaje, Por ahí claro, eso te lo bueno, devuelve. el viaje. Pero no se hace cargo de lo que se perdió. Claro. Ese- Sí, sí, sí. Sí. Ayer nombré a Julián de Diego, que es este abogado que trabaja con Rappi y que es uno de los que redacta el proyecto de reforma laboral junto con abogados que eran parte del Techín, que hoy no lo son, pero responden a Techín. Sí. O sea, esta es la gente que está, ¿no? Junto a Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, que ya habíamos nombrado, que era parte de la UIA, ¿no? Este que dijo que para qué quieren más tiempo libre los trabajadores, para hacer qué, para irse afuera a hacer qué, ¿se Claro, acuerdan? ¿para Bueno, qué? Claro. ese es el concepto que tienen. De una entrevista radial y dijo que los ejes de esta reforma son, la reforma laboral que quiere proponer el gobierno, ¿no? Salario dinámico. Ya me voy. Lo voy a leer textual lo que dijo. Salario dinámico que cobra sentido en un escenario sin inflación y para que se den aumentos de salario por productividad. Es decir, es esto, ¿no? Te van a pagar cuando vos produzcas o cuando estés en el momento en que estés vendiendo más o lo que sea que a la empresa le beneficie, ¿no? Cuando vos sos un Uber solo te pagan cuando producís. Bueno, el salario dinámico es algo parecido. Lo disfrazan como te van a pagar más cuando producís más, pero en realidad lo que están diciendo es te vamos a pagar menos cuando no se estén generando las ganancias que pretendemos, ¿no? Por eso hablamos de que vamos a una uberización de todos los sectores de la sociedad. Habría que recordar que cualquier patrón te puede pagar más cuando quiera, no hace falta ninguna ley. Exactamente, te puede dar premios si te dice, che, sube el sos un precio, genio. claro, Sí. te da bono, te da plata, te regala el coso, te sube el salario. Te da una caja de Navidad, ponle que no es, todo no es lo salario, que pero quiera, lo que eso quiera. ya lo puede Lo hacer. puede hacer sin ninguna tranquilamente. ley, con lo cual es obvio que esta ley es para que el tipo te pague menos. En términos de, como lo diría un empresario, bajar el costo laboral. No No, sé- ¿No se supone que deberían dar, no sé si esto es real, pero que deberían darte un porcentaje de las ganancias? La Constitución ¿No lo eso. dice la ley? Y no hizo nunca. No, sucede. no solo la ley, la Constitución lo dice. Bueno, Lo cumplen al- Firestone. Los de la goma, sí. Firestone. También- Pero porque tienen un gremio Claro. fuerte que... Los aceiteros también lo cumplen, por ejemplo, que también tienen un gremio fuerte y que tienen buenos sueldos en general. ¿Los banqueros? Los No creo, banqueros, ¿no? sé, Porque la puede ganancia ser, del puede banco. ser, ¿eh? Algún Puede ser. bono a fin de año Tendría puede que ser ver. que te toque. Pero, por ejemplo, el otro día, no recuerdo los números exactos, pero vi que habían llegado a un arreglo los aceiteros. Eran salarios de base Sí, sí. mejores que los de los bancarios. Pensados para nosotros. Mejores que los de los bancarios, mirá lo que te digo, ¿no? Sí, Sueldo sí, inicial. aceitero tiene- Y además,
bono por participación en las ganancias, que era el equivalente a como que tenía 1.500.000 pesos. Eso solo de bono de reparto de ganancias, o sea, más el sueldo, que era una barbaridad. Sí. O sea, para que vean la diferencia si se cumplía la Constitución por ahí. Pero bueno, el otro eje que marca de Diego es flexibilizar la negociación colectiva y que sea por empresa y no por actividad. Ya lo hablamos esto, ¿no? Que cada empresa tenga su propia negociación con los empleados que trabajan ahí por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Entonces vos ahí evitás la organización sindical detrás de cada rama laboral. Parecido a lo que pasa con las aplicaciones. Cada trabajador está por su lado, no se organizan y es más difícil defenderse y conseguir derechos, ¿no? Sí. Todo apunta a eso. Por último, Como que desconoce la relación dispar entre un empleado y un trabajador. también, básicamente. obviamente, por ¿No? eso la idea Claro, bueno, es... yo los cargo, perdón, hagamos de esto ustedes van a poder hablar mucho. Yo los cargo por lo del comunismo y el marxismo, pero si al laburante nunca le explicaron el concepto de plusvalía, el tipo arranca su vida como empleado con una falta de información que es fundamental para cualquier tipo que está bajo el empleo y bajo condiciones laborales de contrato, etcétera. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ¿Qué eso. pasa? ¿Qué pasa con el mundo del laburo? Que es que nosotros trabajamos para Malagrino y nosotros ganamos un sueldo tal y Malagrino gana muchísimo más con nuestro laburo, que eso es la plusvalía, que se queda con un montón de riqueza que producimos nosotros. Eso el laburante no lo sabe. ¿No lo sabe? Y estos hijos de mil putas se encargan muy bien de atacar a las ideas marxistas y de que esto no se enseñe, de que esto nadie lo diga, de que esto es una mentira. Pero me parece que en ese punto es fundamental, más allá de las ideas peronistas que tengamos, que yo, cómo funciona la riqueza. ¿Qué produce la riqueza? En parte el produce trabajo. la riqueza? Después está la especulación financiera y todo lo que Eso quieras, es pero... otra cosa. Sí, Eso sí. es otra cosa, Es otra que cosa. es un problema. Sí, es un problema. Pero la riqueza verdadera la produce el trabajo. Bueno, Pero mira, el tema se perdón. siente, perdón, Ahora más allá de el tema de la plusvalía que es, etcétera, no solo que no se lo dicen, sino que lo revierten, ¿no? El discurso hoy imperante es, Claro. el empresario es el que pone en riesgo su capital Claro. y vos, y es el que, si le va mal, bueno, pierde todo, entonces él es el que se arriesga Claro. y por eso merece apropiarse Eso es de lo que vos siempre dijo trabajás. el hoy, dueño de... claro, Y pero te da hoy trabajo, te hace un y favor. te da el trabajo, Te da trabajo. ¿no? Pero hoy está instalada esa idea Claro. más fuerte, digamos, que es lo que bajan desde el gobierno de Javier Milei. Por eso hoy, creo que fue Kaufman el que dijo hace muy poco, que me pareció muy interesante el concepto, estamos ante la primera generación que no pelea por sus derechos o por un mundo mejor. Sino todo lo contrario, ¿no? claro, claro. Porque están totalmente, hoy la juventud está más del lado de los conceptos del empresariado, de sectores concentrados, que de los conceptos de ellos mismos como trabajadores, ¿no? Sí. Ahora, el gobierno tiene todo este discurso, pero sin embargo el único paro general que hubo durante su presidencia, estuvieron todo el día diciendo la pérdida que tuvo el país, millonaria. Sí, bueno, sí. Pero sí. ahí te das cuenta Es que cierto, si claro. nosotros no Ahí está. trabajamos, Si perdiste La- plata es porque acá te hacemos ganar plata. claro. Sí. Bueno, Nosotros- eso- Entonces, los negros eso es que muy estamos en la loco. calle, Que ante un paro general digan, por culpa de los trabajadores perdimos tantos millones de dólares. Claro. Bueno, entonces, ¿quiénes generan esos millones de bueno, dólares? eso es verdad. Y hay un tema también que, ante el avance tan rápido de todo esto, que se da de hecho, y ahora lo quieren hacer, digamos, de forma formal, para ser redundante, estamos todos medios en offside. Hablo desde la organización sindical hasta aquellos sectores políticos que ven esto como justamente un avance hacia la precarización, hacia las peores condiciones. Porque avanza a pasos agigantados y no hay una respuesta que pueda frenar todo esto, por lo menos por ahora. Está bien que las respuestas a este tipo de cosas en general llegan de la nada sin que nadie se las espere, ¿no? Sí. Pasa algo que por ahí revierte un poco todo esto, no sé,
para poner ejemplo, la Revolución Rusa, los zaristas que se iban a imaginar que iban a venir y los iban a matar a todos. Por ejemplo, ¿no? Soy el meme ese, bueno, el meme ese. Ya que estamos, pero Ya digo, que estamos, cosas de sí. la historia tiene esas cosas, ¿no? Sí, claro. Que de repente un día algo pasa, que ya venía obviamente un caldo de cultivo Y te y cortan la cabeza y en te la cortan Bastilla. la cabeza. Sí, para poner un ejemplo. Sí. Bueno, sigue Julián de Diego y dice, por último, está lo del banco de horas, que puede ser útil dependiendo de qué actividad El se banco trate. de horas es El banco de horas, que también responde a este modelo de uberización que hablan hoy los sociólogos, ¿no? Sí. Esto pregunto, porque todo el tiempo se dice, no se sabe cuál es en qué consiste la reforma laboral. Pero al mismo tiempo se sabe que está esto adentro. Esto es lo que estos son rumores y sospechas de los malpensados. Esto lo está diciendo uno de los abogados que está trabajando en la redacción del proyecto. Después de que cuando le preguntaron a Daer, Sí, que ya no es gordo, No. un señor ex sindicalista, dijo que no sabía, Es que que- no podía ponerse a discutir la reforma porque no se sabía. es verdad que venía. todavía no está el proyecto. Capaz era buena. Capaz que era bueno, claro. Bueno, Dios. bueno. No, hay un nivel de cobardía, la verdad, y no le quiero caer con esto al compañero Daer, a todos, de toda la dirigencia hay un nivel de cobardía y de lavarse las manos frente a Milei que es insólito, que es la verdad que a mí me cuesta creer que alguien se pueda hacer tanto el distraído como... Perdón, nombré a Daer, tendría que nombrar A todos. a 100 o a 200. A todos no, y pero a 100 no, o a 200. pero hay una realidad. El que podía ser hoy un peso pesado que de luchas de trabajadores, etcétera, que era Moyano, Sí. hijo, fue apartado de la CGT. El que tenía más reacción Sí. a todo esto, bueno, esa es la realidad hoy de la Sí. Central Obrera. Cuando se eligieron las nuevas autoridades, desde el gobierno salieron a decir que veían muy bien las nuevas autoridades, esta renovación, que lo veían como positivo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No, pero si el bueno. gobierno lo ve bien, ya es un mal indicio. ¿no? Totalmente es un mal indicio. Pero bueno. Ojalá se equivoque el gobierno. Ya se deben haber hecho cargo. Bueno, en definitiva, en términos de esto que estamos hablando, te pagan por tiempo laburado, ¿no? Del banco de horas y esto que están proponiendo, y no la jornada, salarios dinámicos, le dicen, y todo este tipo de cosas, y a la vez separan justamente a los trabajadores del sindicato para que no estén organizados, así como lo hace Uber, como lo hace Rappi, como lo hace cualquiera de estas aplicaciones. Y dio un ejemplo, este abogado, y dijo, si yo soy un mozo, y lo dijo al aire esto, me conviene trabajar 12 horas porque recibo más propina. Claro, entonces vas a tener que laburar más Ajá. para poder más o menos subsistir, que es lo que está pasando ahora. Multiempleo, Claro. pluriempleo, vos cada vez Sí, está a sí, laburar más. sí, claro. Cuando uno decía la tecnología va a hacer que laburemos menos porque va a facilitar la producción, entonces se va a generar más o producir más en menos horas. Bueno, finalmente lo que pasó es que bajó mucho el costo laboral, entonces la mayoría de los trabajadores tienen que tener 3 empleos, 4, salir de un empleo formal y hacer Uber para poder llegar apenas a fin de mes, ni siquiera para ahorrar. No, para subsistir. Lo del banco de horas quiere decir entonces que no te van a pagar más horas extra, sino que vos trabajaste 2 horas más, entonces el lunes entras 2 horas más tarde. Claro, Sí. por ejemplo, es lo que dice este hombre, ¿no? Si somos. Eso ya pasa igual. Otro ejemplo en que negro. decía, sí. Bueno, es verdad, por eso digo que lo quieren formalizar. Por eso, que Todo peor, esto. obvio. Por ejemplo, un shopping. Los sábados vende más que un lunes. Dicen, bueno, el sábado vení, laburate 14 horas y el lunes venite 4. Sí. ¿Entendés? Bueno. Yo digo esto ya pasa porque me parece terrible que si con una ley que nos protege pasa, con una ley que nos abandona, va a ser qué cosas van a pasar por fuera. ¿Entienden lo que digo? Van a ser. Claro, bueno, Porque por fuera va a ser peor entonces. Claro. Es, a lo que apunta todo esto es como el alquiler del trabajo. Alquilo trabajo, ¿no? A la vez se suprime derechos porque no sos un empleado, te estoy alquilando por unos días. Hay algo en el Reino Unido, ya pasan cosas similares. Por ejemplo, en medio de las ventas de Navidad en los shoppings, de las grandes cadenas, o sea que tienen mucha plata, lo que hacen es, a través de una aplicación de bolsa de trabajo, contratan gente por 2 días para la venta de Navidad. Y te alquilan el trabajo directamente. No Claro. te están contratando, te alquilan No. por un par de horas
y vos sos una persona que va y está alquilada. Un jornalero. Un jornalero, así, Es bueno, como- trabajadores Viste que el freelance. otro día yo jodía con te alquilo trabajo, es lo mismo que yo hacía el chiste, pero es verdad, cuando Marcelo se ponía loco con el service charge, que es este cargo que te compran, Sí. que te cobran por venderte. Sí, es Claro. increíble. Es una locura. Es una perversión de todo. O sea, así como alquilo trabajo, bueno, y para venderte esto te cobro. Claro, No te bueno, lo puedo vender gratis, te tengo que cobrar. No. Es de loco. es una locura. Pero bueno, Y para cerrar, voy a ir con las declaraciones últimas de Caputo, hablando de que no está el proyecto, como decíamos recién, pero que van tirando lineamientos de diferentes personas que participan de lo del armado del proyecto de reforma laboral. Perdón, no nombraste lo de las vacaciones, ¿o sí? No. Lo de ¿qué que quieren, que ahora también el empleador puede no darte Bueno. las vacaciones seguidas. pasa? Hay muchas cosas que están diciendo, pero sí, eso que el que está más o menos formal hasta ahí, dentro de este convenio, el empleador puede disponer de cuándo vas a trabajar y cuándo vas a tener vacaciones. Si en invierno yo vendo menos, por ahí te digo, bueno, tomate en invierno. Pero te puedo decir tomate 7 días. Sí, y te, Separártelas. te las puede dividir en hasta 7 días como mínimo igual. En 7 días, si tenés 30 días de vacaciones, te puede decir una semana ahora, una semana en Ah, otra. mira. Pero O sea, no puedes planear un viaje largo No. ni... no podés planear y seguramente te puede ir una sola vez, porque el costo que implica para un trabajador, un avión, un micro, un alquiler. eso Es, ya sería. bueno, el que pueda, ¿no? No creo que eso sea el peor problema que No. tenga esta reforma. No, pero por eso, Sí, el claro. tema de vacaciones, pero es importante, igual, es verdad. No, Sí, incluso sí, el padre o la madre que quiere tener todo enero porque el pibe no tiene colegio. Bueno, hay un tema. Ese va a ser un tema de conflicto importante. Porque la mayoría de los que tienen hijos se pueden tomar vacaciones justamente cuando no tienen clases. Pero bueno. Voy a leer las últimas declaraciones de Caputo. Esto lo dio ayer por la noche. Con respecto a la reforma laboral, y marca 3 ejes él, ¿no? Bajar las cargas patronales, dice, lo voy a dar textual como lo dice él, como lo interpreta él, y reemplazarlas por un fondo de cese de manera que a los empleadores no les cueste más plata, pero tengan mayor certidumbre en cuanto a que habrá una disminución de sus costos y la litigiosidad. Bueno, habla de los beneficios para el empleador, ¿no? En este caso es esto que ya veníamos nombrando hace varios tiempos, que es que ya no hay una indemnización en sí, sino un fideicomiso donde el empleado va depositando parte del sueldo y cuando te despiden te cobras tu propio sueldo. Y si justo hubo una devaluación y ese fideicomiso se fue a la goma y perdió plata, no sé cómo te van a pagar eso, pero bueno. Aparte, no sé, que un fideicomiso de sueldos de hambre. Primero, bueno, esto es todo delirante, porque aparte de todo esto ocurre cuando el laburo se pierde, cuando no hay trabajo, cuando la Argentina es un país en donde el desempleo crece todo el tiempo Ujú. y los salarios son... el otro día leí que están peor los salarios que en el 2001. El rinde del salario. Es muy probable. Con lo cual la situación es de una crisis pocas veces vista. En el medio de esto, esta modificación a las leyes laborales. Que uno dice, bueno, no sé, boludo. O sea, por eso te decía, no, las vacaciones, si no hay trabajo, se sigue perdiendo, se siguen cerrando empresas. No porque los tipos hacen esta modificación de la ley de las leyes laborales. Ahora, por otro lado, toda la economía está armada para que nadie labure, para que el país no produzca nada. Ujú. Entonces, el problema es otro también. Me parece que casi la modificación de las leyes laborales son un detalle frente a un panorama donde la idea es que esto se desindustrialice, las empresas no existan más y las pocas empresas que existan sean como Uber, además. No solo la uberización porque cuando vos hablas de uberización es la uberización de un tipo que fabrica corchos. Ujú. Sí. Ahora, fábrica de corchos van a cerrar. Lo único que va a abrir van a ser aplicaciones o este tipo de servicios que ya son Uber. A ver, es verdad, primero, cuando vos haces una flexibilización laboral, primero hay que decir, porque ellos lo venden como que esto va a hacer que haya más trabajo Sí. y que además haya más trabajo formal registrado. Eso sabemos que Esto ya que en la no historia funciona. no funciona. Bien. Ya lo hicieron Martínez de O, ya lo hizo Menem, no funcionó nunca. Por un lado. Por otro lado, el tema del modelo de país que quieren efectivamente es ese, ¿no? Primarización, recursos naturales y servicios. Pero no quieren un país lleno de gente laburando sin Exactamente. derechos. Exactamente. No quieren eso, quieren un país hecho Exactamente. mierda, con gente desocupada. Cuando gana Macri,
creo que la que mejor graficó qué país quería era Gabriela Michetti, que dijo, queremos un modelo como el de la India. Que vender servicios al extranjero si se puede, y si no, servicios en general, o sea, no producir nada, Claro. solo servicios. Bueno, eso es a lo que apunta por ahí todo esto también, ¿no? Y que gran parte de la sociedad queda fuera del mercado. Y por eso se sobresaturan ahora la cantidad de gente haciendo Uber, haciendo Rappi o lo que sea, y cada vez rinde menos ese laburo. Cada vez necesitas dedicar más horas para poder ganar lo mismo, porque hay mucha gente haciendo eso porque Claro. se queda sin trabajo, o hay mucha gente complementando su trabajo formal con 2 horitas, 3 horitas de Uber por día. Entonces cada vez, como eso se maneja de oferta y demanda, cada vez vale menos, cada vez rinde menos, y además la gente no tiene un mango y consume menos. Aclarando ¿No? también que el Uber ya no es el Uber que pensábamos que es, sino que ahora el Uber también tiene plusvalía, porque la gente no es que sale con su autito a hacer Uber, va y alquila un auto. También hay negocios alrededor de Hay eso. un negocio con eso. Y Uber se la está llevando en pala, ¿no? Además, ¿no? Además de todo. Por eso de que son socios, bueno, te están cagando, porque el socio principal se está llevando toda. Pero bueno, en definitiva, y para cerrar, hay que tener mucho ojo, ver que esto está pasando no solo en Argentina, sino en el mundo, y ver qué se le puede proponer a la sociedad para intentar que esto sea por lo menos precario posible para que podamos vivir mejor, que es el objetivo que tiene que tener un Estado, y eso creo que es lo que estamos perdiendo de vista cuando los discursos de Milei o gran parte de la sociedad. El Estado o el que gobierna, el objetivo principal es que la mayoría de la población viva lo mejor posible, no que haya mayor libertad para los capitalistas o para los que tienen mayor cantidad de dinero. Eso es un concepto erróneo que lo venden como un beneficio para la sociedad toda, cuando en realidad le dan libertad a uno y esclavitud al otro. Muchas gracias, Lautaro. Son las 12 del mediodía con 28 minutos, 24 grados la temperatura acá en